Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, hermanos, con toda su fuerza. Gracias, gracias. Pueden sentarse. Bienvenidos una vez más a Nueva Esperanza. Hoy ya Dios nos dio un appetizer, un entre. ¿Cuántos de ustedes están ya preparados para el plato fuerte que Dios quiere darle a usted hoy? El Señor quiere servirle ese plato para que lo disfrutemos. Y hoy, la verdad que tengo el placer de presentar a un amigo, un hermano, en la cual el Señor lo usa. Y el hermano Esli va a llevar la palabra hoy. Sabemos que él tiene un ministerio muy hermoso también. Bienvenido, hermano. Esta es tu casa. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él es el especial. Él solamente escoge hombres pecadores transformados por su gracia para poder proclamar su palabra. ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Bien? Veo caras nuevas, estoy muy contento de ver caras nuevas, de verles nuevamente. Gracias, amado hermano Marvin, por esa presentación. Y qué gusto que hoy el Señor, yo siempre digo, no, la coincidencia no pertenece o no debería pertenecer al corazón del creyente, ¿no? Porque la coincidencia tiene que ver con la suerte, con la sabiduría diabólica terrenal que Santiago dice, sino las conexiones de reino. Y las conexiones de reino es que podemos ver a nuestra hermana Renata, a ustedes y mi madre, mi bella madre, que hermosa, que está aquí con nosotros en este nuevo encuentro, ¿eh? Así que gracias al Señor por esta oportunidad. Él es bueno, todo el tiempo es bueno. Así que, bueno, nuestro tema de hoy es nuestra decisión diaria. Queremos saludar también a la gente que está en las redes sociales. Un gran saludo a lo largo y ancho de Latinoamérica y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Y bueno, continuamos con esta conexión, valga redundancia, de establecer más en nuestro corazón de lo que Dios nos ha hablado en los martes que tenemos de discipulado. Y justamente el título es Nuestra Decisión Diaria. Y si podemos ir avanzando, en este mundo siempre tenemos decisiones, ¿verdad? La decisión, yo creo que más importante que hace el que es un seguidor del Maestro, un discípulo, un aprendiz de Jesucristo, es si se mantiene firme a las promesas de Dios, a lo que la palabra de Dios dice o a lo que la gente quiere creer, que elige creer, que está contrario a la palabra de Dios. Y como usted puede ver, pues hay una imagen que le puede sugerir que hay siempre una decisión, ¿verdad? Siempre mi madre, diría yo más que mi doctor, porque elige comer sano, ¿no? Uno tiene que elegir siempre comer sano, tener esa decisión. Y obviamente, como en la siguiente imagen, tenemos a veces que tomar decisiones también entre abrir una puerta o entender por qué Dios cierra una puerta o la otra, ¿no? Y siempre seguimos tomando decisiones. Decisiones que a veces nos hacen ver que hay mucha gente que, por ejemplo, ya no está regresando a las iglesias o a ser iglesia de Dios. Qué triste es cuando hablamos con los pastores en toda California y gente le dice, ¿no? Pastor, no voy a ir a la iglesia. Así, literal, fonética y claramente como usted lo escucha. No voy a ir a la iglesia, pastor, porque usted se ha mudado o la iglesia va a abrir 5 millas más lejos. Tengo que manejar 5 millas más. O usted va a empezar, pastor, el servicio lo va a empezar media hora más tarde. Se cruza con mi partido de las Chivas, se cruza con mi novela, se cruza con cualquier cosa. Estamos siempre tomando decisiones, ¿no? Y ahora basados en esta gran herramienta que estamos siguiendo de seguir los caminos de la fe y esta enseñanza que estamos compartiendo. Y como dice en el siguiente slide la verdad bíblica, aunque eres una persona nueva en Cristo, viene una coma, lo que supone una pausa, con una naturaleza nueva y tienes la libertad de vivir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo te dice, coma,
obedecerle no es automático. Yo creo que cantábamos, y esas son las conexiones de reino que hablábamos, dice, yo elijo cantar de la bondad de Dios, ¿no? Porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Qué triste es ver que el día de hoy la gente le da la espalda a Dios, porque el pastor quizás vino con una corbata que no es del agrado de la hermana, o del hermano, o porque un hermano dice, o una hermana dice, no, ¿sabe qué, hermano? La alabanza no me gustó. Qué pena, amado hermano, porque la alabanza no es para usted. La alabanza es para el Señor. La alabanza debe ser siempre concebida como un fuego agradable, no un fuego extraño para Dios. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en mí. Y esa es la decisión que nosotros tomamos. Por eso dice esta verdad bíblica en la cual nos apoyamos en esta enseñanza. Dice, usted es una persona nueva en Cristo. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Por su palabra nosotros, usted y yo estamos aquí. Por su palabra el cielo contiene al sol y la luna y no nos caen en la cabeza. Por la palabra de Dios no salimos disparados, porque en su misericordia Dios permite que la gravedad, la ley de la gravedad, nos permita estar pegados a la tierra. La gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios que le permite a usted hoy amanecer y abrazar a su madre o darle gracias por su esposa, por sus hijos, por un día más, porque está completo. No le falta una mano, no le falta una pierna. Nadie lo tiene que llevar al baño para hacer sus necesidades. Gracias a Dios. ¿Y cuál es la decisión que yo puedo tomar? ¿Darle las gracias a Dios? O como algunas personas lo hicieron hace algunas semanas, se reunieron, coincidieron en las redes sociales para levantarle el dedo grosero a Dios, porque esta gente, obviamente que no es del pueblo de Dios, considera que Dios es culpable de todo lo que nos está pasando, que Él es el culpable de la pandemia, y por eso hay que levantarle la mano a Dios, el dedo a Dios. Me hace recordar a esa persona que hace algunos años se enjuició a Dios en este país por lo que pasó en Katrina, ¿verdad? Por todos los problemas naturales que el hombre ha generado, que ya sabemos que Romanos habla claramente. Y sí, aceptaron el juicio de él, enjuiciándolo a Dios porque él es el culpable de todo lo que nos sucede. La palabra de Dios nos sigue diciendo, aún la base bíblica nos recuerda, porque es una técnica del maestro, somos nuevos en Cristo, con una naturaleza nueva, y tenemos la libertad de vivir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos dice, y obedecerle no es automático. Porque Dios no creó robots. Si hubiera querido crear robots, pues estuviéramos diciéndole gloria a Dios, praise God, sin que nosotros de libre decisión le amáramos. Así como cuando usted se casó, nadie lo obligó, nadie lo forzó, sino que usted de corazón dijo, voy a amar. Porque el que ama, como siempre decimos, entrega, ¿verdad? El que ama siempre ama, si usted ama su iglesia, usted ama la misión y la visión de la iglesia. El que ama da y entrega. Porque de tal manera, dice la palabra, Dios amó y ama a este mundo, que dio su único hijo. Yo no soy padre, pero si yo tuviera un hijo no lo daría por nadie. Pero Dios sí lo hizo. El Señor sí lo hizo. Por usted y por mí. Para que todos los días podamos decirle, Señor, gracias. Qué bueno es alabarte, Jehová. Cantar salmos a tu nombre. Dice, celebrar de día tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Lamentablemente el día de hoy la decisión que nosotros o muchas personas toman es de alienarse con la política, alienarse con lo que dice un señor que se le ocurrió, que dice que viene de parte de Dios, o alienarse a las nuevas técnicas o los coachings, cuando la palabra de Dios nos recuerda a través de la voz del Espíritu de Dios usando al apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y mire usted, si seguimos avanzando, dice, déjalo ahí, sí, el anterior, no había reparado que ya estabas en esa parte aparte de la verdad bíblica, la base bíblica, corrijo. Sin embargo, dice vosotros, dice Pablo, escribiendo a los romanos,
y a nosotros obviamente ahora en el Espíritu, dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, ayudados justamente por el Espíritu. El que les habla no es perfecto, yo sigo sentado ahí, como siempre lo digo. Muchos errores, muchas cosas de que avergonzarme, pero la gracia de Dios que cubre multitud de pecados nos permite levantarnos y seguir adelante. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, punto, y un punto seguido, lo que significa que lo que viene es importante, se conecta con lo anterior, pero tiene una jerarquía mayor. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y es a él porque es del Señor, no es un político, no es un personaje, no es ni siquiera un hombre que predica la palabra, es el Señor y su verdad bíblica. Él, por eso está con mayúscula. Y si podemos ir avanzando, vamos a ver primero ¿qué ocurre cuando creemos en Cristo? Porque muchos dirán, sí, hermano, entiendo que el Señor me ha hecho una nueva persona, Él quiere mi obediencia. Hay un canto que siempre recuerdo, ¿no? Dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Interesante, ¿verdad? Mi obediencia es mi mejor adoración. Y yo quiero elegir vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios me habla, porque si yo realmente soy de Cristo, voy a pasar tiempo con la palabra de Dios, voy a tener comunión con Él. Y la comunión, como siempre lo hemos dicho, tiene que ver con lo que usted conoce a su Señor. Usted, por ejemplo, sabe, ¿no? Nuestra comunión, yo siempre le digo a las iglesias, o cuando voy a algunas iglesias nuevas, ¿cuál es la comunión que tenemos? Muy ínfima, muy corta. Usted sabe que soy de Perú, le digo a la gente que tengo un nombre medio raro, ¿verdad? Esli. Aunque me dicen de todo, ¿no? Early, Elvis, Ashley, Leslie. Que tenemos una emisora de radio, un ministerio por la gracia de Dios de predicar su palabra. Pero no sabe más. Mi madre, mis hermanos, la gente que me ama, mis amigos, conocen lo que toca mi corazón, lo que me hace poner triste, lo que me molesta. ¿Cómo puedo yo, y sigo sentado ahí, decir que conozco la palabra de Dios si no paso tiempo con Él? Si no sé lo que toca el corazón de Dios. Si no tengo un momento serio, respetuoso con Dios para decir, Señor, quiero que me cambies, quiero que me visites. No quiero estar preocupándome por si el hermano vino o no vino, o si vistió una corbata que no me gusta, o X, sino preocuparme por mí. Porque cuando yo me pare delante de ti a darte gracias, tú me vas a preguntar, ¿qué hice con los talentos que me diste? Con la palabra que me diste, con las promesas que derramaste sobre mí. Entonces que cuando usted cree en Cristo, tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ahí usted puede buscar las citas. El hermano Marvin me dijo que tengo 3 horas, ¿verdad? No, 40 minutos. Tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Interesante, un nuevo espíritu. El cristiano de hoy no entiende que es una persona tripartita. Hermano Esli, ¿con qué se come eso? Es un ser que Dios ha creado con cuerpo, que es lo que cubre su desnudez, porque el cuerpo, dice el Señor, es lo que cubre nuestra alma, donde están depositadas nuestras vivencias, lo que usted pasó de niño, de niña, esas cosas que crecieron con usted, sus sentimientos. Su cuerpo cubre su desnudez, que Dios lo dio, porque del polvo fue tomado y al polvo regresará. Pero el Espíritu de Dios, que Él lo dio y que regresa luego a Él, y que nos hace entender que tenemos un nuevo espíritu. Por eso la gente debe entender, cuando usted habla con alguien, no lo debe agarrar de bibliazos en la cabeza, porque está muerto, no entiende, está muerto en el espíritu. Como dijo alguien, es enemigo de Dios, es una criatura por la gracia de Dios creada, pero no ha sido convertido, si es que se ha convertido a la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa, que muchas veces queremos cambiar a la gente y sabemos que están muertos en el espíritu. Pablo dice que ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que habita en ti. Si tú tienes comunión con Él, si tú vivificas al espíritu día a día. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, tenemos una nueva vida en Cristo. Si usted ve ese pasaje tremendo de 2 Corintios, Pablo dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, viene una coma,
nueva criatura es. Y enseguida viene un punto y coma, que es una pausa mayor. Yo no he venido a hablar del lenguaje, pero muchas veces leemos así de corrido, de paporreta, ¿y cómo vamos a entender? Si todo le pertenece a Dios, los colores, todo, los números, todo, nuestra vida, todo, mi familia, todo. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un punto y coma. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entendemos que tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida en Cristo, y tenemos un nuevo Señor. Ahí están los pasajes, si usted gusta tomar, porque como decimos, el que ama, escribe, copia, toma notas para luego seguir amando a su Señor y buscando más de Él, ¿verdad? Porque cuando usted ama, como cuando usted se casó, ¿verdad? Como decía en su momento, usted no dijo, no voy a amar a esta mujer. Ama, se entrega, busca más de su Señor. Número 2, el que sigue, por favor, dice, ¿qué ocurrió? Entonces, ¿qué ocurrió? Nuestro cuerpo del que hablamos no cambió, nuestra carne no desapareció, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestra carne nos hace contestar mal y que Dios nos avergüence, ¿no? Nos hace pasar tanto tiempo a veces en las redes sociales. Algunas personas, gracias a Dios por ello, le digo, pasando tiempo tirados ahí en el sofá, en una maratón de Netflix, de AMC, whatever, como dicen aquí, en vez de salir con su esposa, con sus hijos, con la herencia que Dios le ha dado, salir y disfrutar esos tiempos. O sea, nuestra decisión, esa carne que no ha desaparecido y siempre nos trae problemas. Dice, tenemos que entrenarnos, dice, para pensar, dice, ¿verdad? Para pensar de acuerdo a la verdad de Dios. Usted va a ver siempre que lo que es de Dios, no se distraiga, por favor, y aquel hermano que está un poquito así, hágale así, como dice alguien. La verdad de Dios, porque no es la verdad de un hombre, esto no es liderazgo, no, esto es la palabra de Dios, que nos tiene que transformar a nosotros para no ser convencidos, sino convertidos a la palabra de Dios. Entonces dice ahí, si tenemos que entrenarnos, ¿qué supone el entrenar? Me hace recordar a Pablo cuando habla en 2 Timoteo, usando los términos de las Olimpiadas, de un soldado de Jesucristo. Presentarnos, el deportista tiene que disciplinar, mira lo que come, no gluten, etcétera, dormir a sus horas, dormir más, entrenarse, pesa, gimnasio, no lo sé. Por eso, entrenarnos en la palabra de Dios. Como iglesia nos estamos entrenando, como alguna vez lo compartí en un taller aquí en nuestra iglesia, a soportarnos, a perdonarnos, a corregir lo que no está bien delante de los ojos de Dios. Tenemos que, dice, entrenarnos en la verdad de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios, no con la carne, punto y coma. Ese proceso se llama la renovación de nuestra mente. ¿Qué dice Pablo justamente en Romanos 12:2? Mire usted, dice, no os conforméis a este siglo. La gente el día de hoy, donde quién pone o en quién es la palabra, ¿no? Porque el donde habla de un lugar físico. ¿En quién? En un político, en un TikToker, en un YouTuber, ¿verdad? Un influencer. La gente admira eso hoy, ¿verdad? Le gusta eso, ¿no? Dice, mira, ve. Yo quisiera ser como él, ¿no? Como ella. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos está diciendo que la carne es el impulso de practicar lo que es natural a un ser humano, ¿verdad? Qué interesante cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice entre otras cosas, dice, huye de estas cosas. Y es una palabra griega que significa literalmente huir, ¿no? De la avaricia, de la codicia, de las pasiones desordenadas, del hablar detrás de los líderes, de los pastores, deshonrar a Dios en todo el sentido de la palabra. Dice, huye de eso. Me hace recordar a José, ¿no? Que José no se pone ahí como el Chavo del Ocho, usted ha visto, ¿no? Cuando se acuerda del Chavo del Ocho, no estoy hablando nada malo. Cuando le dejan ahí el cake, ¿verdad? El pastel, y él está ahí pasando su mano.
Y cuando vuelve la chilindrina, el don Ramón ya se comió el pastel porque no aguantó la tentación. José no se quedó a mirar ahí, no, corrió. Pablo dice, huye de estas cosas, dice. Por eso, cuando yo hago este paralelo ahora con esa, digamos, con esa anécdota jocosa, yo digo, ¿por qué los hombres o por qué los cristianos y las mujeres renovadas en el Señor no componen, como dice en la nota, sus pensamientos dentro de los pensamientos de Dios y no en pensamientos contrarios a lo que Dios ya dice? ¿No? El día de hoy, como le digo, la gente dice, no, yo ya no necesito a Dios. Total, está el YouTube, está el Facebook Live. Imagínese usted que usted a su esposa le diga, ¿no? Mira, acá te traje el dinero, yo me voy, ¿no? Yo te amo, pero yo me voy a hacer un Facebook Live cada 2 semanas, un Zoom con los niños every other Friday, como es aquí, cada viernes, un viernes sí, un viernes no, pero yo te amo. ¿Qué te parece? Voy a hacer así. Así va a ser nuestro matrimonio. Te voy a hacer, ya te dije, 2 Zooms, 12 Facebook Live, te voy a dejar la plata, pero yo te sigo amando, ¿no? Esta es nuestra relación. Parece tonto, ¿verdad? Por no poner otra palabra, ¿no? Más dura, más exacta. Pero justamente lo decía el hermano José, ¿no? Dice, ¿no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y nadie continúa, ¿no? Leyendo. El hermano sí lo mencionó, ¿no? Sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? ¿Del día del turkey? ¿Del día del pavo, del guajolote o el chompipe? No. El día que viene el Señor. Donde viene justamente a poner en orden el Señor, el verdadero dueño de todo esto. El juicio a hacernos responsables de lo que Él nos ha dado. Por eso decía, la carne es el impulso de practicar lo que no es natural a un ser humano caído. Se compone esos pensamientos que surgen dentro de nosotros, pensamientos contrarios a Dios y a su palabra, pero que forman, dice, nuestra manera habitual de pensar. Les mencionaba lo que Pablo le decía a Timoteo y nos dice a nosotros huir de la fornicación, las pasiones desordenadas, etcétera, de darle likes a una mujer que no es mi mujer, de pasar altas horas de la noche para luego salir a trabajar y no pasar tiempo con Dios antes de salir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, cuando viene el pecado parece que a nosotros se nos fuera eso, ¿verdad? Nos gusta como pasar ahí, pasar un poquito más de tiempo a ver qué pasa, dice, ¿no? Número 3, el pecado no ha muerto. Dice, el pecado está vivo y activo. ¿Qué duda cabe, amados hermanos? Cuando hablamos justamente de esos pensamientos internos, ¿no? Me hace recordar ese pasaje que alguna vez hicimos una serie con Raúl y con el pastor del agradecimiento, ¿no? Decía que cuando yo hablaba de una parte de la contaminación en el ser humano, de Mateo, de cuando a Jesús vinieron a querer tentarlo porque sus discípulos no se lavaban las manos. ¿Y por qué comían con las manos sucias? Cuando el Señor luego les dice, no lo que contamina al hombre no es que usted coma con las manos sucias, sino que el mal viene de nuestro corazón. De nuestro corazón salen las blasfemias, los pensamientos malos, todos los pecados. Esos son los pensamientos que nos abordan, nos inundan. La comida simplemente entra en nuestro sistema digestivo, entra por la tráquea, por eso que usted no puede respirar mientras come, porque si lo hace, no, se puede ahogar, y eso es lo que pasa, o hablar, aunque muchos hablan con la boca llena, pero bueno, pasa por la tráquea, pasa al intestino delgado, se hace el bolo alimenticio, pasa al intestino grueso. Ahí la gracia y la misericordia de Dios hace que ese bolo alimenticio, la sangre, las células absorban el alimento a través de la sangre y la sangre lleve a todo su cuerpo el alimento. Y lo que no usó pasa al intestino grueso y no va a la letrina. Va, ya sabe usted a dónde. Lo que contamina nuestro corazón son esos pensamientos contrarios a Dios que viven dentro de nuestro, porque el pecado está activo y vivo, pero nosotros deberíamos, como dice ahí, rendirnos a la ley, que dice ahí, la ley del espíritu de vida para estar muertos ante el pecado. Es como cuando un hombre, alguien dijo, ¿no? Se casa, como siempre digo yo, aunque por ahí me dicen que no diga eso, cuando pasa mejor vida, ¿verdad?
¿verdad? Pues mejor vida con su esposa, etcétera. No lo sé, pero cuando usted se casa con alguien, ese hombre, esa mujer le están diciendo no al resto de mujeres en todo el universo. Cuando usted se rinde a la ley del Espíritu de vida, usted le está diciendo no al pecado. Aunque el pecado está ahí, dice Romanos 6:11, la ley del pecado está todavía en vigor, pero ¿cómo puedo superar esa ley que todavía está vigente? Por medio de una ley mayor. Pues dice Romanos 8:2, Cristo Jesús, por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es mi decisión? ¿Cuál es mi decisión? Claro, yo no voy a poder tomar una decisión si creo que, por ejemplo, con 40 o 50 minutos que paso los domingos acá, es suficiente para que el Espíritu de Dios crezca en mí, para que la disciplina de mi Señor crezca en mí, para conocer lo que toca el corazón de Él. Yo me quedo suficiente con 50 minutos. O como alguna gente que dice, oh, mis hijos van a la escuela dominical, ya el Señor los va. No, nosotros somos responsables de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. No los pastores, no es la escuela dominical, nosotros. Y también nosotros somos responsables de crecer en el conocimiento del Señor para trabajar en nuestra salvación. No porque esta esté incompleta, sino porque necesitamos crecer en el conocimiento. Así como cuando usted se casó. A los 2 meses ya sabía usted cosas de su esposo y su esposa que no lo sabía. Y hoy sigue aprendiendo, ¿verdad? Nuestras opciones. Dice, todavía tiene usted una naturaleza carnal, amado hermano. Tenemos todavía una naturaleza carnal, pero debemos crucificarla a diario. Qué duro es esto, ¿verdad? Es duro. Porque siempre tenemos esa tendencia. Pero si nosotros hacemos que ese ser interior de la palabra, de la ley de la verdad de vida, que habla en estos momentos, lo estamos viendo ahí, ese ser nuestro va a ser robusto dentro de nosotros. Pero si leemos la palabra de Dios o no la leemos como debe ser, ¿cómo vamos a crecer? Dice, nuestras opciones. Tenemos todavía, dice, una naturaleza carnal, pero la deberíamos crucificar a diario al reconocer la verdad que hemos muerto, que usted está muerto al pecado. Romanos 6:11, 14, para el que quiere apuntar. Romanos 6:11, 14. Otra, aunque ya estamos obligados a pensar y a reaccionar según la carne, podemos escoger no hacerlo. Y el Señor nos habla, ¿no? Y a veces nosotros pasamos por alto, dice, ¿no? Dice, ¿no? Es mejor, dice una palabra, dice, una palabra tranquila, sosegada, a responder, dice inmediatamente, dice, ¿no? El justo, dice a veces, el justo no, por lo general dice, mira por delante a aquel que lo ofendió. Entonces la palabra de Dios nos dice también que aunque el pecado no tiene ya poder sobre nosotros, porque eso es algo que usted tiene que entender, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y eso lo tiene usted porque conoce a su Señor, lee la palabra de Dios. Sin embargo, podemos decidir a veces ceder al pecado, justamente porque no estamos crucificándonos por medio de la ley al espíritu de vivir liberados de esa ley del pecado y la muerte. Y dice, nadie puede cambiar el hecho de quiénes somos ahora. Y el amor de Dios, dice, hacia nosotros, no puede cambiar. El amor de Dios es inconmensurable, amado hermano. No podemos cambiar, Dios no cambia. La palabra de Dios nos recuerda que aunque alguna persona puede decir, Señor, yo no tengo talento, yo no tengo dones, ay, esos hermanos pues dice, pasan mucho tiempo con la palabra de Dios. No, usted Dios lo ha creado con dones, con talentos. No diga como ese hermano que alguna vez nos dijo, hermano, mi don es el don de las bancas. Yo me siento atrás y veo ahí quién viene tarde, qué hermana se pinta el pelo, qué hermano no viene con mascarilla. Ese es mi don de las bancas. Pues usted tenga mucho cuidado, hermano, porque el Señor dice que todo don perfecto, toda dádiva viene de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Usted tiene talentos, tiene dones. Por eso que en este país, cuando usted se hace de este país, le toman las huellas digitales y la niña en sus ojos, porque nadie más las tiene. Nadie puede cambiar el hecho de quiénes somos ahora y del amor de Dios hacia nosotros. Pero el resultado de esta verdad en nuestras vidas diarias
lo que está viendo usted, depende de lo que usted decida. La decisión tiene que ver si le creemos a Dios o le creemos a quien querramos. La palabra de Dios dice que el hombre inestable no piense que va a recibir nada del Señor, que es como una onda del mar que viene y va. Porque hay gente, y lo digo con mucho respeto porque la palabra de Dios es así. Cuando usted va al médico, como siempre me dice mi madre, tú quieres que te diga la verdad. Necesitas hacer esto, ¿verdad? Usted quiere la verdad. Usted no quiere que le digan, tómese una pastilla, de un volantín y vaya a su casa. No. La verdad es que si nosotros estamos recibiendo palabra de Dios y de pronto estamos consumiendo videos de mercaderes de la fe, de apóstatas, déjeme decirle que a veces una sola manzanita malogra todo el resto de la manzana. Y el proverbio habla mucho de eso, ¿no? Por una simple locura, dice, se puede acabar todo, ¿no? Por un simple error. Mire usted la vida de su siervo Moisés, del Señor. Pero cada vez que el Señor habla, dice, mi siervo Moisés. Pero sin embargo, él, ¿qué hizo? Le dijo, no le des duro, dale una sola vez. Y le dio 2 veces y fuerte. Porque Dios es Él. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? La palabra de Dios nos dice en el número 4, dice que existen 3 tipos de personas, porque usted dirá ahora, ok hermano, dice, mire, qué interesante, dice, primero, el hombre natural, la persona sin el espíritu, ahí está la cita bíblica, dice, la persona que todavía no ha creído en Cristo, por eso le decía, hablaba del tripartito, que usted es alma, cuerpo y espíritu, dice, la persona que tiene el espíritu muerto, porque está muerto en sus delitos y pecados, eso es un enemigo de Dios. Pero la gracia de Dios está abierta para como ese ladrón bueno que lo estaba escarneciendo, el Señor burlándose le dijo, en un momento entra en sí por la gracia de Dios, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que destierra a aquella persona que dice, no, yo me voy a hacer, me voy a convertir al Señor cuando tengo 80 años. ¿Cómo sabes tú si vas a llegar a 80 años? ¿O vas a llegar a mañana? Santiago dice, ay de aquellos que dicen que iremos mañana y aquí haremos un negocio y haremos esto, cuando no sabéis lo que es vuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Dice el hermano, el medio hermano del maestro, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo cual deberías decir, si el Señor quiere haremos esto o aquello. Pero no, hay gente como el hombre natural, la persona sin el Espíritu, tiene vida física pero está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Vive una vida independiente de Dios. Vive según la carne, sus decisiones y comportamiento. Todas sus decisiones son dictadas por la carne. Gálatas 5, 19 al 21, si usted gusta ampliar ahí. Carece de base espiritual con que enfrentarse a los problemas de la vida. ¿Cuál fue la base espiritual? Sin embargo, vosotros no estáis. Regresemos al slide número 1, por favor. La base bíblica. Hacia atrás, por favor. La que sigue, por favor, la base bíblica. Sin embargo, vosotros no estéis en la carne. ¿Cuál es tu decisión? What is your decision? Are you going to hear your friends, your dudes? ¿Vas a escuchar a tus amiguitos, a los jóvenes, le digo, que te dicen, are you wasting your time going to church? El Señor te dice, He will never fail you. He will be with you until the end of the world. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Nuevamente vamos al número 4, por favor. El 2, el hombre espiritual. 1 Corintios 2:15. Mira lo que dice. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, es decir, su filtro es la palabra de Dios, no lo que dice un político o lo que dice un mercader de la fe, un apóstata, que dice que Dios le habló. La palabra de Dios dice esto y él juzga y su filtro es. No, el Señor me dice que yo necesito casarme delante de Dios, no convivir con esta muchacha y que el Señor me bendiga para que mis hijos sean herencia de Él. No, la palabra de Dios me dice que yo tengo que acercarme a mi pastor y decirle, pastor, mire, esto no me parece que está caminando.
La palabra de Dios me dice que yo tengo que ser un sacerdote, no perfecto, no inmaculado, pero decirle, ayuda a mi esposa para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, para qué Dios nos creó, para qué nos juntó en una sola carne. Entonces el hombre espiritual juzga todo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, porque el hombre espiritual, el hombre que es un seguidor del Señor, un discípulo, un aprendiz del Señor, dice, ha sido transformado por la fe en Cristo, no en los hombres. Su espíritu está unido al Espíritu de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Ha recibido el perdón, forma parte de la familia de Dios, reconoce su valor en Cristo. Amada hermana, amado hermano, tu valor está en Cristo, no en la ropa que vistes, no en la forma que tú hablas. Dios te ha creado con valores para hacer tu servicio para Él en el área donde estás, en tu casa, en el college, en el lugar donde tú estás quizá con otra compañera, en la oficina, no lo sé. Pero Dios te ha creado con un propósito. Y dice la palabra de Dios que también dice, reconoce su valor en Cristo. Decía, tu valor no está en la ropa que vistes, no está en el carro que manejas, no está en lo que dice la gente, sino lo que Dios dice de ti, que eres perdonado, restaurado, eres hija de Dios. Dice, su mente se está renovando. Es un verbo que dice, como en el inglés, que es una acción que constantemente dice, ¿no? Dice, este hermano va a estar predicando. Significa que va a seguir compartiendo la palabra de Dios. Este problema que no solucionamos de esta gotera, de este link en la casa, va a seguir haciéndolo si es que no lo solucionamos. Este problema de que yo no puedo sentir a Dios en mi vida va a seguir sucediendo si no paso tiempo con el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces dice, este hombre, su mente se está renovando, deja de lado su vieja manera de pensar y abraza la verdad. Abraza la verdad. Sus emociones experimentan la paz y el gozo en vez de confusión y angustia. Por eso, amado hermano, no te distraigas. Si tú sientes confusión, angustia, acércate por favor a los líderes, acércate a nosotros o a los pastores, porque necesitas ser un punto de inflexión el día de hoy. No puedes continuar siendo igual después de este tiempo. No puedes, no puedes. Si la palabra de Dios no te interesa, si la palabra de Dios no, puede ser que sí te interese, pero sientes que no has crecido, hay algo que necesitas compartirlo. Y por eso esto debería ser como nuestra cueva de Adulam, aquella cueva donde corrió David, ¿se acuerda usted? Escapando de la muerte. Ese hombre se había escapado queriendo estar libre, poder encontrarse con su Señor, pero sin embargo lo siguieron, dice, oprimidos de espíritu, afligidos, endeudados. ¿Y usted se imagina estar en una cueva? La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 22, del 1 al 2, no dice exactamente cuánto tiempo estuvieron, pero se sometieron al liderazgo, se sometieron a ellos, sanaron sus heridas. ¿Usted se imagina un hombre oprimido por la guerra? Porque ese es el verbo hebreo. Un hombre endeudado hasta la coronilla por la usura, como muchas familias vemos a lo largo y ancho de California, endeudadas hasta aquí, afligido de espíritu, y salieron de esa cueva, de su Adulán, de la iglesia, salieron renovados porque se convirtieron a la palabra de Dios. Le dijeron, Señor, visítame, transfórmame. No puedo seguir así. El que sigue, ahí nomás, el número 3, el hombre carnal. Qué triste esto, ¿verdad? Es el cristiano. Dice que sigue, en vez de seguir una vida espiritual, sigue los impulsos, dice, de su carne. Su vida diaria se parece más bien a la de una persona natural. Es una persona que no tiene a Cristo en su vida. Es por eso que a veces, ¿no? Decían, me acuerdo mucho cuando a veces nos llega música a la radio, ¿no? Y dice, y se ponen los CDs, bueno, cuando existían los CDs o ahora las carátulas digitales, dice, tú pones, decía, a veces el CD no sabes si esta persona le está cantando a Dios o a quién le está cantando. Por eso qué duro es, yo sigo sentado ahí, ¿no? Cuando alguien diga, no, esta persona algo tiene, ¿no? Algo predica la palabra de Dios, no sé, algo tiene. Necesito
necesito buscar lo que tiene. O simplemente nos puede, no, es igual. No, yo no veo ningún cambio en él. Dice el hombre carnal, dice, su cuerpo está estresado. Me toca mucho esto a mí. Sus emociones negativas le abruman. El Señor me ha salvado, gracias a Dios en eso sí. Una vida en oposición a su identidad en Cristo. Son de esos que dicen, no hermano, yo tengo que vestir Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, no me malinterprete. No estoy diciendo si Dios lo bendice que usted lo haga, pero dice Pablo, sino que tu espíritu sea un espíritu sereno, guiado por el Espíritu de Dios. Que la ropa no sea lo que a ti te define, porque en la cruz del Calvario Cristo pagó todo por nosotros, en la cruz del Calvario, no una marca, eso no te define a ti. Por eso hay gente que yo le digo claramente, porque la palabra de Dios es así clara, dice, no, oh, el hermano Esli debe estar en pecado porque viene en un Toyota 2005, no viene en un BMW, en un Mercedes-Benz. La gloria de Dios es Cristo, no cosas. La gloria de Dios es Cristo, no cosas. La gloria de Dios es Cristo y no cosas. Sentimiento de inferioridad, el hombre, el cristiano que se parece al número uno natural, siempre está atrapado en ciertos pecados. Atención varones, líderes, tenemos que parar, por ejemplo, el tema de la pornografía. Hay apps, aplicaciones que nos permiten estar conectados, y no solamente los hombres, las mujeres, para saber si un hermano está entrando a una página prohibida y le da un warning, una alerta al líder, para saber y en ese momento llamarlo, porque la pornografía está haciendo, y casados y no casados, grandes estragos, por no decir terribles estragos, en la iglesia del Señor. Estas aplicaciones nos permiten conectarme con todos, porque aquel que ama se entrega. El que no tiene nada que temer entregará y se conectará, y si uno ve que alguien va a caer, llamarlo y decirle, hermano, aquí estamos. No entres, no destruyas tu matrimonio. No permitas que el diablo tome tu mente. Número 5, perdón. Está en nuestras manos, sí, pero obviamente porque Dios la puso ahí. Su divino poder, dice, al darnos el conocimiento, ahí lo tiene, por eso con mayúscula, porque no es un conocimiento, no es el coaching, repito, no es algo que nos ocurrió, es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, su divino poder, está con mayúscula, sí, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido la gracia de Dios. ¿Quién te concede algo si no es Él el dueño? Herencia de Jehová son los hijos, dice. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Quién que no es dueño de algo le puede dar a usted algo en herencia? Dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Según de Pedro 2:13, el siervo de Dios Pedro. Ya tenemos toda bendición espiritual, Efesios nos lo recuerda. Número 6, obstáculos al crecimiento. Bueno, como dice en el anterior, ¿no? Hay algunas personas que están entrampados en pecados por engaños, ideas falsas y frecuentes. Ahí está, lo que justamente hablábamos un poquito. Dice, no puede que funcione para otros. Se lo pongo un poco en sencillo. Dice, no, es que el hermano pues está predicando. Dice, no, el pastor pasa todo. El Señor lo escucha más a él que a mí. No podemos decir eso, hermano. Porque eso sería igual que decir, como alguna vez me dicen unas hermanas, hermano, sí, hermano, yo sé, el Señor dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Así le digo, hermano, ¿y dónde dice eso? ¿En qué epístola? A ver, dígame. Quizás mi Biblia está mal, le digo. No, ¿verdad? No. O el que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde? ¿Primera de qué? Bueno. Entonces dice, el engaño, ideas falsas y frecuentes. Dice, puede que funcione con otros. Dice, conmigo no. Mi caso es diferente. No, yo no voy a ser un buen cristiano. Yo siempre voy a tener que fumarme mi cigarrito, tomarme mi pitito, ver mis paginitas, dar mis lisuritas de vez en cuando. Dios nos avergüenza, sigo sentado ahí. No podemos caer en eso, hermano. No podemos caer en eso. Necesitamos tomar la decisión de decir, no, Señor,
Una fuente no puede vertir agua dulce y salada y amarga a la vez, no puede. Yo no me quiero quedar. El Señor dice, viene en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Siempre lo digo. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido del Señor, dice Colosenses 2, 6, 8, se lo leo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esto le puede leer usted a una persona que cree en las tradiciones, la religión tradicional, las tradiciones de los hombres. ¿Por qué no voy a buscar la bendición de Dios a través del matrimonio? Si la palabra de Dios dice que Él bendice el matrimonio. ¿Por qué yo no voy a llevar mi Biblia, yo a abrirla, que nadie me la lea por mí, si la palabra de Dios dice que Él viene, se acerca a quienes se acercan a Él? ¿Por qué no voy a decir a una persona, la palabra de Dios dice que no serán oídos por sus repeticiones vanas, sus vanas palabrerías? Si el Señor me dice que converse con Él. Ahí tiene 3 para que usted le diga a las personas tradicionales. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y las leyes de este mundo, y no según Cristo. No podemos decir esto, hermano. Nunca tendré la fe como fulano, nunca Dios podrá usarme. ¿No? ¿Cómo usted sabe? Dios lo puede usar, mi hermano, de diversas maneras en su trabajo, quizás dando una ayuda, orando por alguien. Yo no sé por qué a veces tenemos esa idea en el pueblo de Dios de pensar que Dios tiene que venir, el hermano pastor tiene que venir para ir a orar por los enfermos. La palabra de Dios dice que nosotros podemos orar por los enfermos y los enfermos se sanarán. La oración del justo, el justo en la palabra de Dios, puede hacer mucho, porque está en el Señor. Entonces tenemos que tener en claro eso. Número 7, por favor. Dice, los conflictos personales y espirituales no resueltos. Esto es muy importante, ¿no? Y esta capacitación toca de esto de una manera muy buena. Ojalá que usted pueda seguir los martes haciéndolo y pueda culminar con ese retiro que luego espero que se haga. Ojalá que me invite el hermano Raúl, el pastor. Y poder hacerlo, porque necesitamos resolver. Hay cosas que gente vive de su pasado. Usted no puede estar absorto, es decir, como que no se enteró, que le dio la espalda, que el enemigo se aprovecha de nuestro pecado. Hay gente que a lo mejor ha sido abusada verbalmente, constantemente en su vida y piensa que no es nadie delante de Dios. Usted declare que usted es hija de Cristo, hija del Señor, o que tiene un problema resuelto de no perdón. Todos esos temas usted los tiene que llevar primero a la cruz del Calvario, a su Señor. Que el legado que sus hijos vean, como siempre digo, y esa es mi oración, que vean a un hombre que siempre que tenía problemas se iba ahí a arrodillar al Señor con moco revuelto, ahí a orar al Señor con su mujer. Ahí yo lo veía. Nunca vi que este hombre alguna vez le levantara la mano a su mamá, a mi mamá, sino que cada vez que tenían problemas se iba ahí a su cama a orar, a llorar como un niño, a decirle, Señor, ayúdame, no puedo ser igual. Visítame, transfórmame, ayúdame, no quiero ser un mal testimonio, no quiero tener un estilo de vida contrario a la que tú me enseñas en tu palabra. Ese es el legado que veo de mi padre. No fueron las cosas, los juguetes, los devices, los celulares modernos, sino un hombre que siempre iba a llorar, a orar, una mujer que siempre iba a orar, a derramar su corazón delante del Señor. Por eso que el enemigo se aprovecha de nuestro pecado para impedir que avancemos. Muchos han llegado a la fe, como dice ahí, pero no se han arrepentido. Alguna vez una persona muy llegada a mí me decía que alguien estaba haciendo favores de una secta. Yo le decía, ¿por qué crees que esa persona te trae? Le decía a esta persona muy allegada, ¿por qué crees que esa persona te trae a ti comida en el break? ¿Por qué crees?
porque quiere ser un prosélito para su secta. Quiere ganarte para su grupo. No quiere presentarte a Cristo, porque la persona que realmente quiere presentarte a Cristo te va a decir la verdad. Y no nos vamos a lavar las manos, como mucha gente se lava el día de hoy, y que cree que Pilato fue el primero que se lavó las manos. No, el primero que se lavó las manos fue Adán. ¿Se acuerda usted? Cuando erró en su mayordomía, en su testimonio, en su libre albedrío de escoger morir a su carne y no a la verdad bíblica de lo que Dios le había bendecido, tan nuevo todo. Dice, ¿no? Cuando viene el Señor a buscarlo, porque él pudo haberle dicho, ¿no? El Dios, cuando pecaron en el Edén, ok guys, you are on your own. Ok muchachos, ustedes mismos son, ustedes verán, yo ya los creé, los bendije, les dije todo lo que tiene, ustedes, ahí nos vemos, sí, no. El Señor fue a buscarnos, como siempre el Señor, dándonos ejemplo a todos, a los políticos, a todos. Él viene. ¿Dónde estás? Le dice. No, aquí estoy, dice. La mujer que tú me diste, dice. O sea, él no es el culpable. La mujer que tú me diste, o sea, que tú eres el culpable. No yo. La mujer que tú me diste es la culpable. Siempre se lava las manos todos, ¿se dan cuenta? Nos lavamos las manos, ¿no? Dios nos ayude, como dice, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre las cosas que en mi vida aún no me he arrepentido y son una puerta abierta a la influencia del enemigo. Pablo habla en Corintios que dice, no subestimen al enemigo porque puede crear cosas y puede maquinar con nosotros. ¿Y cómo yo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo saber si algo viene de Dios o no si no paso tiempo con la palabra de Dios? Si no he decidido hacer esta decisión de morir a la ley del pecado y vivir a la ley de Cristo. El siguiente, por favor. ¿Y qué es escoger andar en el Espíritu? Antes de eso, el número 8, por favor. Y dice, es una vez que decidimos creer la verdad y no importa cómo nos sintamos. Qué interesante, ¿no? Hay mucha gente que dice que yo no me siento bien, hermano, en la iglesia. Hay mucho hipócrita. Yo le digo, venga nomás, hay sitio para uno más. Hay sitio para uno más. Dice, no me siento bien, dice, no me siento bien. No sé, hermano, hermana, me da algo, dice. Dice, una vez que decido yo creer en la palabra del Señor y el Señor está hablando a mí, no importa cómo me sienta, si he resuelto mis conflictos espirituales, si he pedido a mi pastor que me ayude, si he pedido, primero me he ido a mi lugar secreto y le he derramado mi corazón a Dios y le he dicho, Señor, libértame genuinamente cada día. He podido escoger obedecer no los impulsos de mi carne, sino la dirección del Espíritu. Y estos obviamente van a traer oposición. Dígame usted si no es así. Uy, la hermana, la señora esta, bueno, a veces le decimos hermanos a todos, ¿no? Uy, la chica esta me dio $10 de vuelto de más. Ay, el Señor siempre le bendice. No, va, anda y devuélvelo. ¿Qué no es andar en el Espíritu? El siguiente, por favor. Andar en el Espíritu no es un mero sentimiento. Es por eso que yo siempre le digo, ¿no? A la gente, a veces, ¿no? A amigos, pastores le digo, ¿no? Me dice, ay, Eli, me dice, mira, ha venido un cantante y nos ha cobrado $5,000, dice. Dice, bueno, sí, mira, pero tú sabes, la iglesia está endeudada, las parejas están endeudadas, están con deudas, con problemas de collection y todo. Le digo, pues así es, le digo, ¿no? Somos amigos, ¿verdad? Tú pagas $5,000 por una hora de remolineo, pero no te gusta hacer un buen taller para tus matrimonios, porque si no tienes familias fuertes, ¿cómo vas a tener una iglesia fuerte? Y no puedes bendecir a un siervo que pueda venir a darte, olvídate de mí, a otro que venga a darte palabra de Dios para ayudarte en ese problema. Por eso la gente busca sentimiento, busca los remolineos, los conciertos. Dicen, no, quieren escuchar, Cristo vino para morir por el campeón que vive dentro de ti. Dicen. Cuando la palabra dice que yo era enemigo de Dios, que era ¿usted sabe lo que es un enemigo, hermano? Enemigos son los que lamentablemente este país se ha tomado con mucha gente al otro lado del mundo por querer imponerle sus costumbres. Esos son enemigos nuestros, ahora que vivimos en este país que tanto nos ha dado. Un enemigo es aquella persona que viene a decirte, ¿cómo
¿Tú estás leyendo la Biblia? Ese es un libro antiguo, es un libro, la palabra de Dios. ¿Alguna vez has dejado que Dios te hable a ti? ¿Cómo puedes tú, como le decía un gran siervo de Dios, Salvador de Lutri, que a lo mejor la hermana se acuerda de él, que lo invitaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Perú, 500 disque ateos que decían que no creían en Dios, le decía, y él comenzó diciéndoles: ustedes han leído el Evangelio, los 4 primeros libros del Evangelio de la palabra de Dios. No, yo sí he leído a Marx, le decía a Salvador, y a Lenin, y sé lo que piensan. ¿Cómo ustedes van a saber si no leen lo que Dios quiere decirles? ¿Cómo ustedes van a poder discernir si ni siquiera leen lo que Dios tiene que decir? Entonces, andar en el Espíritu no es un simple sentimiento como mucha gente busca, no es un permiso para hacer todo lo que me da la gana. Ahí tiene usted el pasaje de Gálatas. No es un legalismo, como le decía, en ese momento que los escribas, y los fariseos le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque ellos habían extraído un ritual de los sacerdotes que se lavaban las manos, que ponían así las manos para lavarse y así, y luego se mojaban. Ellos lo habían sacado de su lugar que ellos practicaban a ponérselo en el hombro de la gente, cargándolos, haciendo religiosos. Dios es vida, amado hermano. Usted nunca le diga a una persona que ha conocido al Señor: tienes que hacer esto, tienes que hacer. No, el Espíritu de Dios lo tiene que visitar y transformar. Si no, eso simplemente será un mero sentimiento, una pequeña aspirina para un problema profundo en su corazón. Número 10. Andar en el Espíritu sí es una auténtica libertad en Cristo. Ahí usted tiene el pasaje de 2 Corintios 3:17. Ser guiados por el Señor. Qué interesante, bonito pasaje. Me acuerdo mucho que me regalaron un separador en ese pasaje de Juan 10:27. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Interesante, ¿verdad? A mí me llena mucho de miedo saber que muchos hermanos, hermanas, están escogiendo o escuchando la voz del Señor, o permiten que otras voces entren a través de YouTube, a través de prédicas de apóstatas, de youtubers, de coachings. Dice: caminan al ritmo de Dios y la dirección correcta. El maestro, hablándonos nuevamente, dice: venid a mí, Mateo 11, del 11, el 28 al 30, venid a mí todos vosotros que estéis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Punto seguido. Cargad mi yugo, seguid mi palabra, y aprended de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Interesante que el escritor de Hebreos nos dice que cuidado, que alguna raíz de amargura, no es esa amargura que nos sobrecoge a veces, en algún momento, y eso me apena porque me hace recordar a alguien, ¿no? Pero decía, la amargura de vivir siempre así con crítica, no dándole gracias a Dios por lo que Él nos da. Siempre en nuestra boca hay crítica, hay cosa mala para la gente, hay apatía, hay legalismo, falta de fe, orgullo. Si eso es en mi vida constante, es un estilo de vida. Eso no es esa batalla de esos espíritus que se oponen entre sí, las leyes, como hemos aprendido, de la verdad en Cristo y la ley del pecado, a la cual debo morir, debo renunciar. Por eso dice: y encontraré descanso para vuestras almas. Ese descanso que vamos a encontrar, que encontramos en el Señor hoy a través de su Espíritu Santo, y que contaremos en la patria celestial al alcanzar la salvación finalmente. Hebreo decía: cuidado con una raíz de amargura impida que ustedes puedan llegar a alcanzar ese descanso en el Señor. Dice: y encontraréis ese descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Conclusión, el siguiente para terminar. Dice: ¿cómo saber si ando en el Espíritu? No se distraiga, por favor. Dice: así como conoces que el árbol, dice, por sus frutos conoces a un árbol, sabrás si andas en el Espíritu por los frutos en tu vida.
Amados hermanos, el Señor sabe que no somos Superman ni Superwoman. Sabe que somos hombres que tenemos debilidades, que tenemos caídas. Pero una cosa es vivir constantemente en el suelo y una cosa es estar libre en Cristo. Caminar con el Señor. Decirle, tener esa relación. Porque en el matrimonio siempre hay eso, ¿verdad? Esas luchas, hay momentos agradables en la familia misma, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero el Señor nos bendice, nos mantiene juntos. Entonces, la palabra de Dios nos dice, como Lucas en 6:45 dice, porque del árbol bueno, dice, el hombre toma buenas cosas, dice, ¿no? Y del árbol malo, el corazón toma malas cosas. ¿Cuál es el fruto que usted está haciendo crecer en su corazón? Porque la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, yo le decía a unos pastores en una iglesia, ¿por qué no hay liderazgo bueno? ¿Por qué las iglesias se cierran? ¿Por qué le digo, hermano? Porque entre ustedes mismos hay envidia, le digo. Y la gente no le gusta que le digan eso. ¿Y quién es usted? ¿Usted es apóstol? ¿Usted es profeta? Soy un burro, como ese burro que le habló, ¿se acuerda el profeta? Un burro de Perú, le está diciendo eso. ¿Cómo Dios puede bendecir si hay enemistad entre nosotros? Si usted no devuelve las llamadas cuando alguien lo quiere llamar. Si usted está hablando detrás del hermano. Si usted ve una iglesia, a pesar del problema que puede ser una iglesia, usted no va y dice, pastor, consiervo, aquí estoy para darle la mano para seguir expandiendo el reino de Dios. Si no está diciendo, acá hay uno que me viene a robar los diezmos. ¿Cómo Dios va a bendecir eso? ¿Cómo va a bendecir si ustedes tienen ancianos, si tienen diáconos que están casados en el Perú, en Ecuador, o en Colombia, en Salvador, en México, y aquí se han vuelto a casar y son ancianos, son diáconos? Y la palabra de Dios dice que si uno no honra a su familia proveyéndole, ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir eso? Si usamos el dinero de la palabra de Dios como nosotros nos da la gana. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a bendecir eso? Pero sí queremos traer, ¿verdad?, a Maxwell, ¿verdad?, a los coaches de primero. ¿Cómo Dios va a bendecir eso si entre nosotros no nos amamos? Si despreciamos quizá la bendición de tener un pastor. ¿Cuántas iglesias, hermano, he visto que, aunque usted no lo crea, los pastores se han ido o han muerto? O ya no quieren seguir por tantas puñaladas que reciben atrás, o porque simplemente ya la iglesia no quiere congregarse. Andar en el Espíritu es una experiencia diaria, de momento a momento. Puedes decidir en cada momento, como dice ahí, cada día, si quieres andar en el Espíritu o en la carne. Y dice el número 4, pero una vez que has comprendido la verdad de quién es Dios. Interesante cuando 1 Tesalonicenses dice, habla la gente que pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que estemos así enmascarados, que no podemos abrazarnos. Dice que nosotros, estad siempre gozosos. El gozo no es una risita, tengo gozo del Señor. No. Es el gozo de conocer al Señor, de que tú conoces la palabra de Dios. El Señor puso en mi corazón, es ese gozo de que tú sabes que en tu casa te espera tu mujercita, tu mujer, que te espera tu madre, te espera esa gente que te ama. Y dices, por ello voy a salir adelante, por ello voy a pasar quizás hasta un desplante, por ello, porque conoces, porque los ama, te espera. Y si más aún, y sobre todo eso le añade, el Señor, yo sé quién soy en el Señor. Por más que esta persona diga, yo sé que el Señor dice que yo soy amada, restaurada. Dice, yo soy una nueva criatura en Él. Él está haciendo una mansión con sus manos. Que Él es el dueño de la plata y del oro. Yo soy su hija, nada me va a faltar. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, una vez que has comprendido la verdad de Dios, de quién es Dios, con mayúsculas así, y quién eres tú, puedes seguir andando en el Espíritu y no en la carne. Por eso dice, ¿para qué seguir en la carne? Aunque esta naturaleza va a seguir a veces queriendo salir y nos va a llevar a un siguiente nivel.
Por eso, lamentablemente, muchos de los cristianos hoy somos, y sigo sentado ahí, inmaduros. Y qué interesante que la madurez espiritual tiene que ver justamente con los niños espirituales. Porque usted nunca ha visto un niño que se pare delante, ¿no?, de su papá y su mamá, de uno de 5 o 6 años, y le diga: papá, gracias porque has pagado los biles, veo que hay mucha comida, la casa está pintada, veo que hay mucha seguridad. ¿Usted ha visto así? No, el niño cree que él todo lo merece. El niño espiritual es así, cree que por él van a leer la Biblia, que por él se van a sentar a pasar un tiempo con Dios, así sea un jovencito, una jovencita. El niño espiritual, dice Pablo, dice: algunos de ustedes ya deberíais ser maestros, pero no, necesitan todavía de la leche espiritual, porque han venido a ser como niños espirituales. La madurez espiritual viene justamente, hermano, por crecer en la palabra de Dios. Recuerde que la obra del ministerio no es labor exclusiva del pastor Roberto. Dice, él nos capacita para la labor, dice, capacitando a los santos para la labor del ministerio, en su lugar de trabajo, en su casa, donde Dios lo haya puesto, hermano. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Queremos agradecer a la gente que se conecta en las redes sociales, decirles que sigan adelante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por estar conectados. Un gran saludo de parte de su iglesia Nueva Esperanza, el pastor Roberto, de su hermano Esli Felipe. Que Dios les continúe bendiciendo.